Mi madre tiene un sistema pero no lo usa. Capítulo 71 Evolución. El olor a hierba y hielo se mezclaba y se extendía por toda la zona. El sonido de los pájaros y los pasos de la gente resonaban a lo lejos. Los sentidos de Anli se agudizaron al máximo mientras meditaba bajo el techo de su vieja casa vacía. N/O/Bel/B/en.C/om ya había comenzado a llenarse de telarañas y arañas, pero eso en ese momento no le importaba. Mierda. Una chispa roja se elevó sobre su palma, del tamaño de 5 puños de bebé. Y su sentido del alma cubrió un diámetro de 5 metros a su alrededor. En el área cubierta, podía ver todo hasta los más mínimos detalles. Desde las pequeñas alas de una hormiga hasta sus mandíbulas, todo estaba claro a la perfección. Incluso podía oír su sonido chirriante. Así, Anli pasó alrededor de una hora meditando tranquilamente, era como una estatua de piedra, totalmente inmóvil. Nadie desde afuera podría haber pensado que alguien estaba intentando evolucionar dentro de una pequeña casa de apariencia normal. ¿Quién intentaría siquiera evolucionar en un día que no fuera el de la abundancia energética, cuando no se estaba llevando a cabo la ceremonia del despertar? Esos habrían sido los pensamientos de los hombres normales de este mundo, pero a Anli no le importó. Porque sabía que se trataba solo de una ceremonia, después de todo, no importaba el éxito o el fracaso del proceso. Exhaló el aire helado que tenía dentro del pecho y su chispa roja comenzó a elevarse. Primero se desprendió de su piel y flotó a 1 pulgada por encima de su palma. Inmediatamente, sus sentidos se expandieron al doble de su tamaño original. De 5 metros de diámetro a 10 metros. La cabeza le empezó a doler como si le estuvieran clavando un clavo abrasador en la cabeza repetidamente. Pero apretó los dientes y miró la chispa con resolución. Con su conocimiento sobre la energía del mundo, pudo ver que toda la energía del mundo convergería en su chispa. La chispa se elevó más alto de su cuerpo y el dolor aumentó. Su corazón comenzó a bombear adrenalina. Pero sus dientes rechinaron entre sí y presionaron las manos mientras la sensación de que su chispa perdía el control comenzó a golpear contra su pecho. Siempre había escuchado cuando le decía que saliera o volviera a entrar, pero ahora no respondía. Al absorber la energía del mundo, también estaba siendo corrompido por esta energía y se estaba fusionando con el mundo. Él aparentemente con una mueca diabólica en su rostro. No te vas a mover fuera de mi control. De repente, la chispa se sacudió y se detuvo a 10 centímetros de su rostro, iluminándolo en la oscuridad mientras concentraba toda su mente en la chispa. La sensación de conexión se extendió a través de la chispa. Tenía la sensación de que su alma se había convertido en la chispa, mientras que su cuerpo era solo un caparazón en el que vivir. Era como si estuviera proyectando su propia mente fuera de su cuerpo mientras la chispa estallaba en un tono rojo frente a él. Su mente se quedó en blanco por un momento, pero inmediatamente se estabilizó mientras la chispa flotaba frente a él. Ya no era una pequeña llama roja, sino una copia de su cuerpo en forma de llama. Era como un espíritu que lo miraba como una muñeca. Le parecía tan extraño como las piedras esparcidas fuera de su habitación. No tenía ninguna conexión con ello. Esta era la última parte de la evolución, aceptar la chispa de nuevo en el cuerpo y fundirla con su verdadera alma. Había perdido la conexión con él debido a la evolución. Su cabeza se mareó como si le hubieran golpeado con una barra de metal en la espalda. Sin embargo, Anli hizo que todo su poder estallara por primera vez en esta vida. Toda la fuerza explosiva de un cuerpo mortal de primer nivel lo empujó hacia adelante como un borrón mientras abría la boca y devoraba la chispa. En segundos, la chispa desaparecería ya que no tenía conexión justo después de transformarse en esa forma espiritual. Normalmente, los jefes de clan habrían ayudado en este momento moviendo el cuerpo del hombre en evolución hacia la chispa, pero no tenía ayuda de esa manera. Por más mareado que estuviera su cuerpo, hizo que su cuerpo se moviera a fuerza de voluntad y se tragó la chispa. Inmediatamente después, se desplomó y se deslizó por el suelo mientras su conciencia se sacudía al borde de caer inconsciente. Gruñó débilmente, pero podía sentir que su alma temblaba. Se sentía como si un mosquito estuviera zumbando cerca de sus oídos antes de que su mirada roja se iluminara por un segundo y luego se apagara mientras caía inconsciente. Su cuerpo sudaba profusamente. Dentro de su cuerpo, a diferencia de un cuerpo humano común, había un espacio vacío despierto. Era oscuro en su interior como el estómago abisal de los océanos profundos. Pero de repente, una chispa roja con la forma de un cuerpo humano apareció en su interior. Tenía el andar de una muñeca. Parecía muerta.
Pero mientras flotaba allí, comenzó a absorber toda la energía dentro del espacio vacío y el cuerpo fuera de él. A la chispa, no le importaba si la energía era energía del alma o de cualquier otro tipo, absorbía todo y comenzó a transformarse aún más. La chispa adquirió un brillo carmesí cuando toda el alma de Anli se fusionó con ella. Luego, su aura comenzó a extenderse por todo el espacio vacío y el diámetro de 5 metros comenzó a expandirse. Lentamente, el espacio se convirtió en 10 metros de diámetro y la única fuente de luz era la chispa en sí. Pero el proceso estaba lejos de terminar. Los ojos de Spark perdieron su brillo mientras Anli se perdía en sus sueños. Y mientras eso sucedía, un remolino rojo apareció en la forma etérea de Spark. La chispa había evolucionado. Ya no era una simple chispa sino algo mucho más fuerte. Algo que era una fuente de poder y cambio. Se había convertido en un alma Dao menor. El alma Dao menor de la lujuria. Pero Anli aún no podía explorar los cambios dentro de sí mismo, estaba en otro lugar. Capítulo 72 Sueños Xiaoli, miren a esa chica, qué lástima. Sus propias hermanas mayores la están vendiendo al burdel, sus ojos se ven tan muertos, ¿vamos a comprarla? No me importa. Si quieres una ayudante, cómprala, respondió, sintiendo su dolor al ver la expresión de la chica mientras era examinada por un grupo de brutos con miradas lujuriosas. Aunque podría haber alboroto, ella es realmente hermosa. Mírate niña, ¿por qué tienes esa mirada muerta? Anli preguntó con una cara llena de irritación. Tienes razón, Ruo, deberías intentar ser un poco más vivaz. No somos como esa gente, aquí nadie quiere hacerte daño. Y aunque este chico parezca malo con sus ojos rojos, es mi hijo. En realidad es más amable que yo, dijo Joely mientras acariciaba el cabello blanco de la niña. Los miró con una mirada vacía. Era como una niña, aunque ya era una adulta. Pero una niña que había quedado profundamente marcada. Anli tuvo que decir que sus ojos marrones lo cautivaron un poco. Se frotó la nariz al pensarlo. ¿Qué tiene que hacer Ruo? Preguntó como una máquina. No tienes que hacer nada. Somos sus compañeros, así que, por supuesto, es su trabajo llevarnos de la mano. El pecho de Joely se hinchó ante esas palabras. Puede que parezca una persona inútil, pero créeme, soy yo quien planifica todas las acciones de Xiaoli. Soy la más inteligente de los dos. Anli les puso los ojos en blanco. Afuera hacía un invierno gélido y caluroso y Anli estaba cubierto con una manta. Acurrucadas a ambos lados estaban sus dos preciosas mujeres. Ruo, ¿cómo se siente estar en el abrazo del gran hermano? Citas para solteros mayores. Ruo se siente tranquilo en el abrazo de su hermano mayor. A Ruo le gusta su hermano mayor, dijo soñolienta mientras se acurrucaba más en su abrazo. A él no le importaba mucho el clima, pero para estos dos, el frío era demasiado. Escuché que un río fue destruido por un cultivador superpoderoso y eso hizo que la temperatura se enfriara drásticamente, dijo Anli aturdido. Mamá, ¿cuándo crees que podré hacerlo? No lo sé, dijo Joely con un bostezo cansado. Anli la miró con una sonrisa. Pero en el fondo, estaba cada vez más ansioso. Su esperanza de vida se reducía día a día y solo le quedaban 23 años más de vida. Ella no se había dado cuenta, pero el cabello grisáceo en sus sienes hizo que su corazón se tambaleara. Según su información, ese rocío de la esperanza de vida se encontraba en la cima de la montaña Yuexian. Me llevará 4 años más llegar al norte del continente de la lujuria sagrada. Pero debería ser fácil después de que llegue allí. Después de todo, podía intercambiar cualquier tipo de material de vida por el que necesitara. Pero la vida era el tipo de recurso más difícil de encontrar, y Joely ya no tenía su talento de cultivo corporal para intercambiar por ninguno. Sus números estaban contados. A Ruo le gusta el gran hermano. Por favor, cásate con Ruo. Ruo lo miró con seriedad mientras le pedía. Sus traumas anteriores se estaban curando, estaba saliendo de su caparazón. Si te casas conmigo, ya no tendrás que ser tan sigilosa cuando me toques. Anli se frotó la nariz. Qué vergüenza, Ruo, tanta gente está mirando. A Ruo no le importan otras personas, a Ruo solo le importa Madre Yoe y el hermano mayor An. Anli la miró y se rió entre dientes. La gente a su alrededor los miraba con adorables ojos, pero la mirada de los hombres no pudo evitar vacilar ante la belleza de diosa que era Ruo. Pero igualmente, las mujeres no pudieron evitar mirar a Anli con adoración. Era demasiado guapo debido a que era un cultivador del Dao de la vida. Y ese día, Ruo se convirtió en mujer. La tormenta es fuerte. La voz de Anli se apagó mientras atravesaba la tormenta de nieve. La montaña está a solo 1 hora de aquí.
Hay una taberna famosa en la zona, Ruo, lleva a mamá allí. Volveré pronto. Consulta el mapa si te resulta confuso. Ruo asintió. Ten cuidado, hermano mayor, el rey bestia oso de nieve es tan fuerte como un nacido del poder. Unas hermosas alas blancas brotaron detrás de su espalda y ella voló con Joely en sus manos. Bajó la mirada hacia su rostro y no pudo evitar tragar saliva. Espero que el gran hermano encuentre el recurso. Joely ya se estaba debilitando. Su cabello estaba medio blanco y su salud no era muy buena. Su esperanza de vida apenas alcanzaba los 22 años. No me tengas lástima, Ruo, sonrió Joely mientras miraba la espalda de Anli a lo lejos. Incluso si le dijera que no fuera allí, él lo haría, ¿verdad? Lo hará, mamá. Soy una carga para él, ¿verdad, Ruo? Preguntó Joely, con la voz un poco melancólica. Ruo voló en silencio durante un rato. El hermano mayor tenía razón. Las personas mayores se ponen de mal humor. ¿Ese bastardo, dijo eso? Anli sonrió mientras recuperaba su sentido del alma protector. El rugido bestial de un oso resonó en sus oídos mientras abría los ojos aturdido por el dolor. No podía moverse ni cambiar de posición, estaba atado por las enormes garras del oso que se alimentaba de sus manos. No, gruñó de dolor, pero pronto su voz se apagó. El oso le había dado un mordisco en la mandíbula. Lo miró con expresión desesperanzada, pero el oso solo gruñó y siguió mordiéndole las manos. Los huesos fueron mordidos y la carne destrozada. Sus órganos se estaban derramando desde sus entrañas. Mamá, Ruo, cuando los últimos vestigios de vida estaban a punto de abandonarlo, un par de manos fuertes rodearon el cuello de la bestia y lo apretaron. La bestia intentó gemir y resistirse, pero antes de que pudiera hacerlo, estaba muerta. Aquí hay un niño vivo. Su energía parece la de un cultivador de la vida del Dao etéreo, pero su cuerpo es casi tan fuerte como el de un evolucionado del tipo transformación. ¿Cómo crees que lo hizo, abuelo? Wan Ren, eso es lo que llamas suerte. Entonces que su suerte lo cure. Pero de hecho él era el mejor cebo, no teníamos por qué perder a nuestro soldado suicida por su culpa. Este oso es la última bestia de nivel nacido del poder de nuestra región. El resto lo manejarán los demás. Ven, salgamos. Capítulo 73. El temblor de la vida sangrando, con los órganos saliendo y sin rostro, Anli se quedó de pie bajo la tormenta de nieve. El dolor se sentía congelado, su corazón se sentía sofocado y su mente estaba muerta. Anhelaba la muerte, anhelaba la liberación, pero no podía hacer nada. Solo era capaz de esperar a que el mundo girara. Fue en ese momento cuando una mano blanca y temblorosa hizo que su cuerpo moribundo bebiera algo tan frío como la vida misma. Pero al momento siguiente, el líquido descendió por su garganta y calentó su cuerpo, los huesos rotos se curaron y los órganos nuevos crecieron de nuevo mientras la mano, entre lágrimas, limpiaba los viejos. Anli abrió los ojos y vio a Ruo, con el rostro lleno de lágrimas y la mano cubierta de sangre. Hermano mayor, Ruo, ¿dónde está mamá? Ruo contuvo las lágrimas y apretó sus manos con fuerza. Dijo entre sollozos. Mamá está a salvo en la taberna. Un par de hermanos están velando por su seguridad. Son personas realmente buenas. Supongo que tendré que agradecerles entonces. Anli tosió un montón de sangre negra y tosió violentamente. Pero se frotó la sangre y miró hacia arriba, a la implacable tormenta de nieve. Preguntó con voz débil. Ruo, ¿crees que pueda conseguir otro Life Dew para mamá? ¿Crees que hay otro en algún lugar del continente? Ruo comenzó a llorar mientras se dejaba caer sobre su pecho ensangrentado. Si las tierras no me lo dan, una de las 4 sectas debería tener uno. Me uniré y lo compraré. Le daré todo a la secta a cambio de la vida de nuestra madre. Ruo sollozó aún más fuerte. Sabía que él no quería ser esclavizado por una de las sectas. Pero ahora, solo podía ser esclavizado. Pasaron días después de eso y Anli y sus 2 mujeres se fueron a la más cercana de las 4 sectas supremas, el templo de la restricción del demonio. En el camino, le presentaron a un dúo de hermano y hermana, Lu Meiying y Lu Shen. Lu Shen fue el primer amigo de Anli. Un hombre de creencias rectas y conducta extremadamente solemne. Lu Meiying, una mujer que fue muy recordada por él debido a su comportamiento directo. Pero, sin embargo, la realidad era cruel. El templo de la restricción del demonio tenía una regla estricta según la cual solo aquellos con un corazón justo y heroico podían servirlo, y lamentablemente, el corazón de Anli demostró no ser tan justo como el de su amigo después de las pruebas y solo pudo irse. Podría haber elegido ser un discípulo externo, pero para ellos, el rocío de la vida era solo un sueño.
Incluso para los discípulos mayores, era una meta lejana alcanzarlo. Ni siquiera los nacidos del poder podrán obtener el rocío fácilmente. Era tan raro, sin mencionar que un discípulo externo lo consiguiera. No quería convertirse en su esclavo por nada. Luego emprendieron su viaje hacia la siguiente secta más cercana, la Villa de la Búsqueda de la Sabiduría, un lugar conocido por su amplia variedad de discípulos y costumbres. Se trasladaron en carruaje tras carruaje y pasaron por una ciudad tras otra. Hasta que finalmente, 2 años después, llegaron a una tierra bendecida para los cultivadores. Allí aprendió el arte de la espada. Luchó a través de pruebas y con una lucha incansable durante 4 años, se convirtió en un discípulo oficial. Se le implantó un gu para mantener su lealtad asegurada y la vida siguió adelante. Su mirada se volvía cada vez más sombría a medida que los mechones de Joely se volvían grises uno por uno, solo le quedaban 15 años más de vida. Estaba cada vez más frenético, pero seguía luchando por demostrarle a la secta su valor. Mamá, mi espada alcanzó la maestría en la etapa evolucionada, dijo Anli mientras sostenía la mano de Joely. Ella ya parecía vieja. ¿Puedes cortar agua y luz y esas cosas ahora? Preguntó Joely alegremente, con una sonrisa orgullosa en su rostro. Puede hacerlo, mamá, dijo Ruo desde un costado, con una mirada orgullosa en su rostro. Ahora está entre los 200 evolucionados más talentosos de la villa. Incluso está en el ranking de guerreros sabios. Su hermano mayor era tan genial. Anli sonrió. Mi espada fue una de las razones principales por las que llegué al top 200, pero ya verás, pronto seré tan fuerte como esos monstruos del top 50. Después de todo, soy el sucesor de un demonio sagrado. Joely asintió al ver su rostro genuinamente feliz. Ella también estaba feliz, tampoco quería dejar a su hijo solo en este mundo. Ese rocío de la vida no parecía un objetivo imposible para su hijo. Toc. Toc. Se escuchó el sonido de golpes urgentes y Anli frunció el ceño. ¿Quién podría ser tan tarde en la noche? Preguntó Ru nerviosamente. Su belleza había causado muchas dificultades para Anli en la secta al principio. Incluso ahora, muchos la tenían en la mira. Anli frunció el ceño y abrió la puerta. Un hombre con armadura dorada y casi el doble de su altura lo miró y dijo con voz profunda: la secta va a la guerra. Todos los discípulos que estén entre los 25 primeros deberán partir mañana. Sigan a su escuadrón y salgan en un día. Cualquier discreción contra la orden se considerará traición. N/O/B/B/Indot/C/OM, sí, señor. Anli se puso de pie y se inclinó sin decir una palabra de desacuerdo. El hombre asintió con frialdad y se fue a la habitación contigua. Anli se quedó allí con el rostro pálido y fantasmal. Con sus sentidos, podía oír los sonidos de la habitación de al lado. La guerra de la trascendencia de esta generación está a punto de comenzar. Todos los discípulos de la etapa evolutiva probablemente serán tratados como esclavos desechables, dijo una voz quejumbrosa llena de miedo. Apretando los dientes débilmente, Anli se quedó allí, con su mente dando vueltas. ¿Cuánto dura la guerra? Le preguntó Ruo con voz temblorosa. Había oído lo que decía el general. 7 años por lo menos. Anli miró al cielo con los ojos inyectados en sangre. Pero no tenía elección en el asunto. Era, más que un discípulo, un esclavo. No, todavía tengo esperanza. Miró a su madre, que los observaba con curiosidad desde su cama, y murmuró con los dientes apretados. Puedo lograr un gran avance y alcanzar el nacimiento poderoso, y luego se me permitirá regresar. Capítulo 74. Una ola de realidad. No, todavía tengo esperanza. Miró a su madre, que los observaba con curiosidad desde su cama, y murmuró con los dientes apretados. Puedo lograr un gran avance y alcanzar el nacimiento poderoso, y luego se me permitirá regresar. Ruo lo abrazó por la espalda. Anli tenía apenas 33 años e incluso el nacimiento de poder más joven de la secta tenía 50. Ambos sabían lo improbable que era que Anli lograra dicha hazaña. Pero estoy más preocupada por ustedes, Ruo, 7 años sin mí. ¿Podrás soportarlo? Me enseñaste a usar la espada, hermano mayor. Y las reglas de la secta están de nuestro lado. Los ojos de Anli se abrieron de golpe mientras vagaba malévolamente por su habitación. Su mirada estaba llena de una profunda sensación de emociones reprimidas. Apretó los puños y respiró profundamente. Luego exhaló. Sus ojos carmesí brillaron tenuemente durante un largo segundo mientras su cuerpo tenso comenzaba a relajarse. Fue un sueño, así era, su mamá estaba viva. Ruo también lo estaba esperando. Por un instante, ese momento pasó por su mente.
Fue después de la muerte de su madre que perdió a Ruo. Ese día estaba tan vívido como el día anterior en su mente. Miró hacia arriba. Su corazón se desgarraba y sus mejillas se llenaban de lágrimas en silencio. Encima había un cadáver de mujer colgado de un árbol antiguo y al lado había una nota escrita con sangre. Traicionada por la persona que amo, ya no hay razón para vivir. Miró los ojos sin vida de la mujer y respiró con dificultad durante un rato. No sabía por qué, pero la espada en su espalda se sentía más pesada que nunca mientras la miraba con el corazón agonizante. No quería traicionarte, no, Ruo, no te traicioné, todo fue un plan, apretó la corteza del árbol mientras su corazón comenzaba a apretarse. ¿Por qué tuvo que soportar todo este infierno? Perdí a mi madre y ahora te pierdo a ti también. ¿Es este el precio que tengo que pagar por seguir el camino demoníaco? ¿Tengo que perder aún más de lo mío? Se arrodilló débilmente en el suelo, golpeándose la cabeza contra el árbol una y otra vez mientras su cuerpo temblaba. La tormenta de nieve parecía haberle invadido el corazón, volviéndolo tan frío como el invierno. Anli miró hacia el cielo con un suspiro. Su corazón latía fuertemente con emociones olvidadas. A lo largo de su vida, como un hombre muerto durante esos 500 años, había olvidado que tenía emociones, ese hermoso rostro se había vuelto ligeramente borroso. Los sueños innovadores son cosas maravillosas, anhelaba ver esa gentil belleza. Anhelaba sentir su calor. Ruo, mi Ruo, hizo una pausa. De hecho, en mi vida pasada, me había suicidado, dijo, fortaleciendo aún más su determinación en el camino de un verdadero demonio. Él mismo se había dado por vencido con ella. Era demasiado hermosa, si tenía que protegerla, su objetivo de algún día volverse lo suficientemente poderoso para resucitar a Joely sería simplemente imposible. Pero él no esperaba que ella se suicidara. No esperaba que ella realmente lo abandonara. Sin embargo, ese había sido uno de los mayores fortalecimientos de su corazón. He sido un marido imperdonable, apretó las manos y el corazón le empezó a doler. ¿Aún te merezco? Siempre había acabado decepcionando a sus seres queridos. Las personas a las que había apartado en su camino hacia la demonia eran numerosas. La muerte de su madre fue como un interruptor que lo convirtió de otra persona a otra. Incluso su anterior corazón de cultivo era, en cierto sentido, extremadamente egoísta. Proteger a Joely y alcanzar el nivel de la inmortalidad, poder controlar la vida y la muerte. Ese era su corazón del Dao. Había reducido tantos obstáculos como le fue posible. Era un camino que no le servía de nada. Era más bien como un esclavo sin emociones del Dao. No era nada. Pero como verdadero demonio, sus emociones eran dignas de consideración. Se le permitía amar, se le permitía soñar más allá del Tao. Reflexionó en silencio. Espero poder obtener tu perdón esta vez, luego respiró profundamente y murmuró con descontento. Debería haber traído un poco de vino. ¡Qué desperdicio! Si su camino de cultivación era su infierno personal, su mujer era su faro de luz, el cielo en el infierno. Pero por ahora, lo que importaba era el entrenamiento. La cultivación. Solo con la fuerza suficiente podría tener la oportunidad de conquistar el infierno por sí mismo. Sentado con las piernas cruzadas, su conciencia alcanzó su espacio vacío. En la profunda oscuridad del espacio se encontraba sentada un alma roja brillante que parecía fuego. Alma Dao menor de la lujuria, murmuró Anli. Si un cultivador de poder de cualquier chispa logra su intento de evolución, su chispa evolucionará en un alma Dao menor. Si Joely, por ejemplo, logra su evolución, su chispa se convertirá en un alma Dao menor de agua de lluvia. Incluso Anli no sabía cuántos Dao había en este mundo. Pero sabía que todas las chispas eran como los boletos para ingresar al cultivo de un Dao. Había 7 grandes Daos. Vida, luz, oscuridad, agua, aire, tierra y fuego. Pero eran grandes Daos. La cantidad de Daos ordinarios que la gente podía controlar para obtener poderes era casi incontable en los 7 continentes. La lujuria, por ejemplo, es un Dao. Y como Anli tenía el boleto para caminar por el camino del Dao de la lujuria, la chispa de la lujuria, una vez que evolucionó, obtuvo el control menor sobre el Dao, y su chispa y alma se combinaron para convertirse en un alma del Dao de la lujuria menor, también llamada alma del Dao menor de la lujuria. N/O/Bel/B/B/JN.C//OM ahora tenía un control mínimo sobre el Dao de la lujuria y podía aprender sus poderes. Pero cuando Anli miró su alma Dao, no pudo evitar fruncir el ceño. A diferencia de su vida anterior, había algo diferente en su alma Dao esta vez. Capítulo 75 Alma del Dao. Pero cuando Anli miró su alma Dao, no pudo evitar fruncir el ceño.
A diferencia de su vida anterior, había algo diferente en su alma Dao esta vez. Sus ojos eran de un carmesí oscuro que contrastaba con el resto de su forma de alma. ¿Está relacionado con los ojos sagrados? An Li frunció el ceño. Intentó liberar su sentido del alma e inmediatamente abandonó su cuerpo para escanear todo a 10 metros a su alrededor. Los cultivadores de la etapa evolutiva no tenían que sacar su alma Dao para sentir todo. N/O/Bel/B/B/Indot/C/Om. A medida que sus sentidos se desplegaban, percibió algunas moscas, arañas u otros insectos dentro de su casa. Pero no había nada especial en sus sentidos, dejó eso de lado por ahora y comenzó a verificar la siguiente cosa que notó. Su cuerpo y su alma estaban completamente vacíos de cualquier tipo de energía del mundo. No había ni siquiera una pequeña cantidad de ella allí. Sonrió al ver lo que estaba sucediendo y comenzó a meditar. En este punto, las personas comenzaron a necesitar una técnica de cultivo adecuada. Aunque la simple respiración les permitía absorber la energía del mundo exterior, era demasiado lenta. Sin embargo, una técnica de cultivo podía despertar el alma Dao y hacer que respirara junto con el cultivador. Afortunadamente, An Li tenía el sutra de la lujuria demoníaca. A medida que su mente comenzó a despejarse de todas las dudas, su corazón se convirtió en un pozo antiguo y respiró de una manera extraña, como le enseñó el libro que le había dejado el mismísimo demonio sagrado. Era la forma en que el demonio sagrado respiraba naturalmente. Una respiración corta, la sostenía tanto como podía, luego una respiración larga, la sostenía por algunos segundos, seguida de una respiración corta, era un ciclo único y mientras lo seguía, podía sentir que el alma Dao dentro de él se agitaba. Sus ojos rojos brillaron como una antorcha y respiró profundamente. La energía que rodeaba a An Li fue atraída hacia él como una aspiradora mientras se desvanecía invisiblemente en su espacio vacío. Así, An Li pasó los siguientes 60 minutos meditando. Dentro de su espacio vacío, la energía se acumuló frente a su alma Dao como una niebla blanca, pero agitó sus manos en una acción similar a un ritual. Mientras lo hacía, la energía similar a la niebla se solidificó y cambió de color a un tinte rojo. Exactamente una hora después, había un cristal rojo tan brillante como el alma Dao flotando en el oscuro espacio vacío. Era como una pequeña estrella distante, mientras que el alma era como el sol en este oscuro vacío. An Li salió de la meditación con una risa emocionada. No pensé que sería capaz de cultivar un cristal en un día. ¡Qué suerte! Ese cristal era la energía cristalizada transformada con el aura de su alma del Dao menor. Era energía del Dao menor. Mucho más fuerte que la energía normal que tenía despertado. Necesitaba usar esa energía cristalizada si quería lanzar hechizos o luchar. Era una mezcla de energía del alma y del cuerpo. Por lo general, le tomaría una semana tener 5 cristales, pero como era la primera vez, su alma Dao podía absorber más rápido. Era como tener el estómago vacío. Cuanto más comía, menos podía comer. Con este único cristal en mi cuerpo, soy mucho más fuerte que hace una hora, pensó. Ahora puedo usar los poderes mágicos del Dao menor. Hasta ahora, incluso si hubiera evolucionado, no era más fuerte que ayer. Solo usar el cristal como fuente de energía para realizar magia puede hacer que se destaque frente a los despertados como un evolucionado. Pero no intentó usar esos poderes, después de todo solo tenía un cristal. Pero aún así lo pensó. Las 7 etapas de cultivo tenían 7 tipos diferentes de energía. Los despertados tenían energía normal en sus cuerpos y los evolucionados tenían energía Dao menor. La energía Dao menor combinada con la resonancia con el Dao que proporcionaba un alma Dao era lo que hacía que los evolucionados fueran más fuertes que los despertados. Los nacidos del poder tenían energía Dao intermedia y almas Dao intermedias, lo que los hacía mucho más poderosos que los evolucionados. An Li miró hacia abajo, pensativo. Debería concentrarme en algunos buenos poderes mágicos y mejorar en eso después de acumular más cristales de energía del Dao de la lujuria menor. Pero eso debería ser más fácil si lo acumulo de la otra manera. An Li sonrió ante la idea. Desde que terminó su primera meditación, su alma Dao ya había comenzado a respirar. Ahora respirará automáticamente y no tuvo que concentrarse mucho en sus meditaciones. Aparte de para aclarar su propia mente, por supuesto. Y como su talento era sagrado, obtendría 5 cristales cada semana automáticamente incluso si no hiciera nada. Por eso era tan útil un método de cultivo. Aunque ya era mejor que los talentos promedio y los talentos altos, 5 tampoco era su límite. Así se destacaban todos los Daos bajo el gran Dao de la vida.
Podía absorber energía de otras maneras además de meditar y cultivarse extenuantemente durante días. Por ejemplo, su alma Dao también podía absorber lujuria y transformarla en cristales de energía. Se levantó, se sacudió el polvo de la ropa y salió de su casa. Los transeúntes lo miraban de reojo. An Li no se había vuelto más fuerte después de alcanzar la etapa de evolución, pero sus ojos se habían vuelto más claros y su rostro tenía más vivacidad. Ya era guapo y, sumado a la confianza innata que ahora tenía, se hizo aún más evidente lo capaz que era. Casi cualquier hombre casaría a sus hijas con él si se lo pidiera ahora. Irradiaba un aura de elitismo, y An Li no tenía planes de reprimirla. Después de todo, para que alguien que no fuera un nacido con poderes viera que había evolucionado, tenía que presumir por su propia cuenta. De lo contrario, era imposible darse cuenta a simple vista. Pero mientras caminaba, de repente se detuvo y miró a un niño cerca de la casa de Li Yue y su corazón de repente dio un vuelco. Miró al niño y lo escaneó también con su sentido del alma. Cuando tanto el sentido del alma como sus ojos se enfocaron en él, algo sucedió. Algo que sacudió a An Li hasta la médula. Sus ojos rojos se profundizaron y parecieron deformarse a medida que la información comenzó a filtrarse directamente en su cabeza. Era como si tuviera un conocimiento innato sobre a quién estaba mirando, a pesar de que era la primera vez que se preocupaba por el niño. Capítulo 76 Ojos especiales. Su mente experimentada simplemente clasificó la información en categorías y la analizó en su mente. Lika y edad. 7 Cultivo actual. No despertado. Cultivo del fin de los tiempos en la primera vida. Premonición. No despierto. Cultivo del fin de los tiempos en la última premonición. Evolucionado. Dao de la luz estelar. Muerte. En la última premonición, a los 26 años en la Guerra de la Trascendencia, asesinado por una réplica del ataque de un nacido del poder. Aturdido y con la garganta ligeramente seca, An Li miró a otra persona a su alrededor, una tía mayor, y sucedió lo mismo. Toda su información sobre su cultivo actual y el cultivo que tenía en sus vidas anteriores se transmitió directamente a su cerebro. Su corazón latía con incredulidad cuando dejó de mirar a la gente y se dirigió directamente a casa. No quería que se le viera actuando de forma extraña ante estas personas, pero su corazón no dejó de latir con fuerza y pronto estuvo cerca de su casa. Entró usando la llave que le había dado Li Yue y, en el momento en que entró, cerró la puerta detrás de él. ¿Qué fue eso?, se preguntó. El corazón todavía latía con fuerza. Welly y Li Yue estaban comiendo fideos junto a Li Yao. Era la primera vez que Li Yao comía sola en años y habían esperado demasiado tiempo a An Li. Con la boca llena de fideos, se quedaron mirando el repentino golpe de la puerta. An Li miró a Welly con los ojos muy abiertos. Welly edad. 35 Cultivo actual. Tercer despertar, Dao del agua de lluvia. Premonición del cultivo del fin de los tiempos en la primera vida. Defecto de evolución fallida. Premonición del cultivo del fin de los tiempos en la última vida. Defecto de evolución fallida. Muerte. En la última premonición, a los 65 años por haber llegado al final de su vida útil, el corazón de An Li dio un vuelco cuando un punto se conectó con el otro y llegó a una conclusión. Mis 2 vidas anteriores en las que morí fueron más bien premoniciones que una línea de tiempo real diferente como pensaba. Y en esas premoniciones, mis ojos no tenían ningún poder especial. Pero en el mundo real, es diferente. Podía ver con sus ojos el nivel de cultivo actual de las personas y el nivel de cultivo de sus vidas anteriores. Incluso podía saber cómo habían muerto la última vez. Se lamió los labios. Era evidente que ese poder no existía hace un día. ¿Es porque evolucioné? ¿Mis ojos tienen otros poderes que aún no conozco? Qué interesante, dijo con ojos divertidos. Luego miró a Li Yue. Ella sorbió el fideo que estaba afuera y se lo metió en la boca y lo miró con curiosidad. Shan Li Yue edad. 18 Cultivo actual. Tercer despertar, Dao de la luz estelar. Cultivo del fin de los tiempos en la primera vida. Premonición. Tercer despertar, Dao de la luz estelar. Cultivo del fin de los tiempos en la última vida. Premonición. Evolución, Dao de la luz de las estrellas. Muerte. En la última premonición, a los 29 años, apuñalado hasta la muerte por los adolescentes del clan Cuervo en una guerra regional. An Li parpadeó, gratamente sorprendido. Pensar que su pequeña Li Yue habría alcanzado la evolución incluso sin su ayuda. Nunca se había preocupado realmente por el clan Starlight o la situación aquí después de que se fue, pero estalló una guerra regional. Necesito entrenarla más severamente. Suspiró An Li en su mente. El entrenamiento era la respuesta a todas las debilidades. ¿Por qué me miras así, gran hermano An?, preguntó Li Yue mientras se lamía los labios para limpiarlos de la sopa.
Me preguntaba por qué comerían sin mí, dijo mirando de reojo a Joely, que tenía una mirada furtiva. Debe haber sido porque mamá es demasiado glotona, ¿no? ¡No! Te preparé comida especial, Xiaoli. Esto es una calumnia, digo una calumnia. Dijo Joely con los ojos muy abiertos mientras comía. Anli le sonrió y se sentó en su propio asiento en la mesa. Miró a su suegra. ¿Está todo bien con el dolor y con tu cuerpo en general? Ahora me siento un poco demasiado ligero, dijo Li Yao con aire interrogativo. Pero ya no me duele, solo me siento débil. La sorpresa inicial y la escena emocional de su curación habían terminado antes de que él llegara. Ella había sollozado, Li Yue había sollozado e incluso Joely había llorado con ellas. La razón por la que Joely estaba comiendo antes que Anli era para deshacerse de la sensación de hinchazón en su pecho en primer lugar. Te sentirás débil por un tiempo. Has estado inmóvil durante demasiado tiempo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿6 años? Casi tanto. Anli asintió mientras Li Yue le servía una olla humeante de fideos. Tomó sus palillos y miró a Li Yao con una sonrisa. Pudo ver que estaba mucho más descansada que antes. Incluso su color era mucho más limpio. Estás mucho más bonita así, suegra. Li Yao lo miró con los ojos entrecerrados mientras Joely lo fulminaba con la mirada. ¿Qué, mamá? Cállate. La estabas curando y ni siquiera me dijiste que la ibas a curar. Me sorprendí tanto que casi me caigo. Anli estaba justo a su lado, por lo que podía ver que sus ojos estaban más hinchados de lo normal y que había llorado. Simplemente no lo había dejado en claro. Bueno, esa fue la sorpresa. Se lo conté a Li Yue, ella debería haberte contado. Échale la culpa a ella, no a mí. Dijo Anli mientras señalaba a la inocente Li Yue. Joely lo miró con enojo. Anli suspiró y tomó unos fideos con sus palillos y se los dio. Ella abrió la boca haciendo pucheros. Antes de intentar la evolución, Anli se había preguntado si debía o no llevarlos con él, pero no lo hizo. Podrían haberlo distraído de alguna manera o convertirse en el centro de su atención en medio de su avance. No habría estado 100% seguro de su concentración con su madre a su lado. No era como si no vieran a alguien triunfar antes de su propia evolución después de todo. Después del primer bocado, Joely no dejó de hacer pucheros e irritada, Anli le dio un golpecito en la frente. Come. No actúes como si fueras una malcriada. A pesar de que todavía le dio otro bocado después de decir eso. Capítulo 77 Cultivo dual con mamá. Cuando terminaron de comer y se lavaron la boca, Anli escupió el agua y le dijo a Li Yao, a partir de mañana, únete al entrenamiento con Li Yue y mamá. No tienes que hacer nada difícil, solo cosas simples. Tómalo como un entrenamiento de rehabilitación. ¿Entrenamiento? ¿Como con armas? ¿Pero no tengo ni una chispa? Preguntó Li Yao, todavía sosteniendo a Li Yue como un embrague para caminar. N/O/Bel/B/JN.C/OM No te preocupes por eso. De todas formas, entrenar es bueno para ti. Y mamá, ven a la habitación, tengo algo que decirte. Liu Yue, hoy es día de descanso, así que descansa a tu cuerpo y tu mente. Li Yue asintió con la cabeza. En realidad, después del suntuoso almuerzo, no tenía ganas de moverse ni un centímetro. Ella miró a su madre y a Anli. Podía ver que su relación no era tan incómoda. Estaba un poco nerviosa por eso, pero ahora eso parecía innecesario. Anli lo vio y levantó la barbilla para mirarlo. Luego, le dio un beso breve. No te preocupes por eso. Lo solucionaremos nosotros mismos. Li Yue se sonrojó y asintió mientras Li Yao alzaba un ojo con diversión. Joely también los miró. Era la primera vez que él le demostraba físicamente afecto a alguien frente a ella y tuvo que decir que un sentimiento de celos incipiente nació en su interior. Pero ella rápidamente sacudió la cabeza y la apartó. Le gustaba Li Yue y Anli todavía la amaba mucho más que a nadie. Eso era suficiente para ella. Antes de irse, Anli miró brevemente a Li Yao. Li Yao edad. 44 cultivo actual. Tercer despertar, Dao del agua de lluvia premonición del cultivo del fin de los tiempos en la primera vida. Defecto de evolución fallida premonición del cultivo del fin de los tiempos en la última vida. Defecto de evolución fallida muerte. En la última premonición, fue torturada hasta la muerte por los cultivadores esclavizados del clan Cuervo a los 55 años. Los ojos de Anli brillaron brevemente con un resplandor carmesí mientras la miraba alegre. Ella sonreía y se burlaba de Li Yue mientras se dirigían a su habitación. Hablaba de cómo él la había besado delante de las madres de ambas. Después de eso, Li Yue llevó a Li Yao a su habitación mientras Anli y Joely se trasladaban a su habitación.
Él sonrió mientras la empujaba hacia la cama. Mamá, hoy no hay entrenamiento, ¿sabes lo que eso significa? Ella le mostró la lengua tiernamente y preguntó con curiosidad. ¿Qué significa? Ella se retorció levemente cuando él la sujetó con más fuerza. Eso significa que puedo agredirte tanto como quiera. Puedo explorar tu cuerpo como lo haría un buen hijo. ¡Qué sucio! ¿Quién te enseñó todo esto? Preguntó Joely con una mirada fulminante. Andy acercó su rostro y la besó. Sus labios mordieron los de su madre antes de introducir su lengua en su boca y jugar con ella. Hoy olía muy erótica, tal vez porque no había entrenado mucho hoy y estaba fresca después de su baño matutino. No sabía qué era, pero quería saborear especialmente esta cama con ella. Su boca sabía a fideos de pollo, un poco picante. Él le sujetó la mano por encima de la cabeza y le quitó la ropa con brusquedad. Ella gritó cuando sus pechos quedaron desnudos frente a él. Lleno hasta el borde de pezones erectos y rosados y una linda areola. Lamió su areola mientras ella luchaba impotente por mover sus manos. Luego mordisqueó suavemente sus pezones erectos. Cuando ella comenzó a respirar con dificultad, su mano la tocó en su coño. Estaba mojado. Le frotó los labios vaginales durante un rato sin entrar y ella gimió. La sensación de no poder moverse y la mano de su hijo jugando con su coño como si fuera suyo era una sensación de felicidad irresistible. ¡Ah! Xiaoli. Gritó mientras el dedo de Anli recorría su raja. La acarició por un rato antes de deslizarse repentinamente hacia adentro. Su interior era suave y, cuando su dedo se movió, los jugos del amor brotaron de ella. No dobles el dedo. Dijo Joely con una cara feliz. Anli hizo exactamente eso y dobló su dedo. Ella dobló su cintura mientras un escalofrío invadía su coño, y más jugo de amor goteaba de ella. Al verla temblar de placer, Anli miró sus axilas y la besó allí suavemente. Al principio, eran suaves besos. Luego, comenzó a lamerla allí a medida que sus deseos aumentaban. Ella estaba ligeramente sudada allí y él podía sentir un aroma erótico. Lamió allí una vez más y ella gimió como si la hubieran electrocutado. Liber. ¿Qué estás haciendo? Preguntó nerviosa mientras su respiración se entrecortaba. Te amo, mamá. La empujó hacia un lado y se movió hacia abajo mientras su trasero quedaba expuesto ante él. Era rosado, hermoso y fruncido. Le dio un beso y lamió sus bordes. Estaba realmente limpia por detrás, a diferencia de su coño ligeramente peludo. Joely lo miró mientras él le frotaba el ano con sus dedos viscosos que le acariciaban el coño. Antes de que pudiera darse cuenta, la ropa de su hijo también estaba afuera y ella se quedó boquiabierta al ver su físico divino. Era tan perfecto. Colocando su miembro de 20 centímetros sobre su ano, dijo, ¿debo ser suave como siempre o debería ser más duro? Suave como siempre. También me gusta un poco de rudeza, dijo como una reina y Anli se lamió los labios. A diferencia de la mayoría de las mujeres, los juegos previos no eran demasiado importantes con su madre. Colocó la cabeza de su pene en su ano y empujó hacia adentro. La entrada de su madre estaba apretada como siempre mientras gemía. Él sonrió y empujó hacia adentro. Lento al principio y duro y áspero a medida que entraba más. Con una embestida, su pene estaba casi completamente dentro de su pequeño trasero y ella gritó de placer. Andy la besó en la espalda y movió su cintura hacia adelante y hacia atrás. Su espalda se sacudió cuando la polla de su hijo entró en ella. Gimió repetidamente y Andy ahuecó sus pechos. La besó en la nuca y la espalda mientras seguía embistiendo. A mitad de camino, ella también comenzó a moverse y su entrada se volvió mucho más suave. Por otro lado, sus dedos de la mano derecha nunca dejaron de moverse dentro de su coño. Xiaoli. Gimió débilmente mientras su presa se rompía y sus entrañas se tensaban. Goteo chorro. Capítulo 78 Exploración. Anli embistió 2 veces más el trasero de su madre, sus manos apretadas sobre las sábanas mientras gemía. ¿Vas a hacer más hoy, Xiaoli? Preguntó, respirando con dificultad. Sacó la polla de su culo, la acarició contra su coño chorreante y dijo, todavía estoy duro. Ella asintió mientras respiraba agitadamente. Sabía que era su deber hacerlo correrse antes de que se detuvieran. La estuvo provocando así por un rato y solo siguió mirando su rostro, que se sonrojaba cada vez más por la excitación. Estaban en la posición de perrito y ella estaba de espaldas a él. Se veía despeinada y excitada al máximo y un olor embriagador se filtraba de su cuerpo. «¡Mamá!», gritó mientras entraba. Su enorme polla la empaló fácilmente debido a sus jugos de amor.
Pero aún no había llegado a sus límites, así que con un gruñido empujó una vez más y su polla de 20 centímetros estaba hasta las bolas en su madre. Sus ojos se pusieron vidriosos mientras resoplaba de emoción y gemía. Eso hizo que Anli se pusiera aún más vigoroso y ahuecó su pecho desde atrás y comenzó a mover su cintura suavemente. «Mamá, me voy a mover», dijo mientras empujaba hacia adentro. Ella gruñó cuando sus entrañas se abrieron y su polla entró de golpe. Ellas se envolvieron cómodamente alrededor de su polla. Pasó sus manos por su espalda y sacó la mitad de su polla antes de volver a entrar. Ella se estremeció mientras gemía el gemido más erótico que él jamás la había escuchado. Eso abrumó por completo los instintos de Anli y apretó sus grandes pechos con abandono mientras comenzaba a moverse con más brusquedad. Aunque el deseo en su cabeza la hacía querer rendirse, Welly sabía que su hijo amaba su trasero y trató de moverlo mientras su polla se estrellaba contra su coño. De repente, Anli aminoró el paso y cambió la posición de su madre. Ella se giró para mirar a su hijo y él se inclinó para besarla. Sus labios se separaron y él comenzó a morderle los pezones. Ella sostuvo su cabeza eróticamente y dijo, «Me gusta ver tu cara, Xiaoli». Él asintió mientras su cintura se balanceaba de un lado a otro. «Me gusta cómo hueles». Una vez más, extendió sus manos y le dio un pequeño beso en las axilas. Ella quería negarse, pero sus suaves movimientos y embestidas la dejaron completamente en blanco mientras la mordía allí. Fue como si se apagara un fusible cuando su rostro se sonrojó y entregó su cuerpo a su hijo. Era suyo, podía hacer lo que quisiera. Y quería besarla en las axilas. Ella jadeó cuando él se detuvo un segundo fuera de su coño antes de penetrarla con una poderosa embestida. «Xiaoli». Siseó con un gemido mientras su cuerpo se estremecía y sus entrañas se apretaban alrededor de su polla. Él apretó con fuerza su rostro contra sus axilas mientras su pene se movía dentro de su coño y se apretaba contra su interior. Pasó un segundo de tensión cuando llegaron al orgasmo, sus líquidos sagrados explotaron mientras el coño de Joely se llenaba de su esperma. Respirando agitadamente, lo miró con expresión sudorosa y exultante. «Qué rudo, lo tuyo es demasiado grande». «¿Te gustó, verdad?» Andy la miró a la cara y la besó debajo de la mandíbula. Ella asintió con suavidad y colocó sus manos alrededor de su cabeza para hacerlo caer sobre ella. Su pecho se agitaba, pero logró calmarse y dijo, «Lear, acurrúcate con mami y duerme como solías hacerlo cuando eras un bebé». Andy sonrió torpemente por la forma en que lo llamó y acomodó su cuerpo alrededor de su pequeña figura. «¿Demasiado cansado para continuar?», preguntó mientras la miraba de costado. Ella se acurrucó más cerca y asintió, visiblemente sudorosa y cansada. «Tu mamá está demasiado débil. Tal vez realmente deba esforzarme más en los ejercicios». Andy la abrazó con fuerza mientras su pene se deslizaba fuera de ella y sus jugos fluían de su hendidura. «Sí, deberías intentar entrenar más. Tal vez debería darte la fruta de la tierra para mejorar tu resistencia. Después de todo, eras igual que Li Yao antes de que se curara. No te culpo por tu cuerpo débil». Welly lo besó en el pecho desnudo. «Gracias». «¿Por qué?» «Sé que todavía tienes muchos deseos reprimidos, pero aún así te detienes cuando te digo, ¿quieres que use mi boca? Realmente quiero saber a qué sabe mi pequeña Anli, ¿sabes?» «Vete a dormir de una vez», sonrió Anli mientras la escondía en su pecho. Ella gritó y luego se rió mientras se ponía cómoda. «Ah. Me olvidé. ¿Qué era eso en el medio, Xiaoli? ¿Por qué me lamiste ahí?» De repente sacó la cabeza y preguntó mientras una gota de sudor le caía de lado por la frente. «¿Por qué te amo?», dijo y acercó su cabeza a su pecho. Ella resopló y resopló allí por un segundo en un intento de escapar, pero él solo se rió y la mantuvo allí. Finalmente ella se rindió después de un rato y simplemente durmió allí con sus manos alrededor de él. La besó en la cabeza y le dijo, «Duerme». Mientras Andy la miraba con adoración, ella pronto se quedó dormida e incluso roncaba levemente. La besó en la frente. Luego cerró los ojos y se quedó allí tendido por un rato, pensando en lo afortunado que era de tener esos ojos. De lo contrario, no sería capaz de apreciarla como lo hacía ahora, después de todo. Pero después de eso, se puso serio y cerró los ojos para sentir dentro de su espacio vacío. Su espacio vacío estaba tan vacío como siempre, pero en la oscuridad de este vacío había un alma Dao menor roja. Estaba allí como un sol, y junto a ella había dos diminutos cristales con forma de estrella. Eran sus cristales de energía Dao menor. Ya no era uno y tenía dos. Sonrió por dentro y abrió los ojos.
Al ver que su madre realmente se había quedado profundamente dormida, se sentó, le limpió el coño con comodidad y la envolvió con una manta. Luego, sentándose a un lado, extendió la palma de la mano. Con un sonido chisporroteante, un pequeño cristal rojo apareció en sus manos. Lo miró con una mirada escrutadora. No parece haber ninguna diferencia en mi energía a pesar de que obtuve nuevos poderes oculares en esta vida. Es lo mismo que antes. Luego pensó en su próximo camino, en el camino de la cultivación. Para un cultivador del camino etéreo ordinario, el primer objetivo sería convertirse en un maestro en alguna herramienta en esta etapa y hacer que sus cuerpos sean tan fuertes como los cultivadores del camino de la transformación de la etapa evolutiva, reflexionó An Li. Pero ya soy bueno con la espada en la etapa de trascendencia y, por lo tanto, no tengo que pensar en dominar ninguna arma. Eso ya había eliminado en un 50% el problema de volverse más fuerte. A pesar de que solo había evolucionado por un día, su dominio de la espada era un arma extremadamente potente incluso ahora. Pero mi cuerpo es demasiado débil frente a un buen evolucionado con una técnica. Contra cultivadores de tipo transformación, no seré rival en combate cuerpo a cuerpo. Eso le hizo fruncir un poco el ceño. Siempre había sido mejor en combate cuerpo a cuerpo que en batallas de largo alcance, ya que el Dao de la lujuria no era realmente un Dao ofensivo fuerte. A pesar de que conocía poderes mágicos que serían bastante peligrosos contra un enemigo desprotegido. Entonces, mi próximo objetivo debería ser fortalecer mi cuerpo. Debería comenzar a cultivar la parte de la transformación demoníaca del Sutra de la Lujuria Demoníaca y hacer que mi cuerpo sea similar al del demonio sagrado de la lujuria. El Sutra de la Lujuria Demoníaca tenía su propio método de cultivo corporal y no tenía que practicar un método de Dao de vida aleatorio como los demás bajo el Gran Dao de vida. Ser un heredero del demonio antiguo ciertamente tenía sus beneficios. Pero cultivar el método de transformación demoníaca y transformar su cuerpo en el cuerpo demoníaco de la lujuria sagrada no fue una tarea fácil como comer 4 frutas. Fue un ciclo infernal y An Li reflexionó sobre el resto de su camino. Pasar a la siguiente etapa de cultivo, el nacimiento de poder, no era una tarea fácil ni siquiera para él. En general, había un dicho de la antigüedad. Despertar fue como respirar para un pez, algo natural. Evolucionar fue aprender a saltar fuera del agua por un corto tiempo. Pero alcanzar el reino del nacimiento poderoso fue como aprender a caminar sobre la tierra para un pez. Era muy diferente. Al igual que sus poderes. Era una diferencia entre el cielo y la tierra y una etapa de cultivo de nivel de entrada como la evolución. Para hacer eso, también tendrá que tener su espacio vacío saturado con sus cristales de energía Dao. Sería mucho más difícil para él que para otros también, ya que, por un lado, necesitaba los cristales de energía para cultivar su cuerpo, por otro, su talento era sagrado y su espacio vacío era, por lo tanto, más grande. Debería crear una rutina de entrenamiento clara y comenzar mi entrenamiento con una mente fresca y despejada. Asintió para sí mismo y volvió a dormirse. Volvió a poner el cristal en su cuerpo. Había estado un poco dudoso debido a la transformación de sus ojos, pero ahora las dudas estaban aclaradas. Capítulo 79. El poder de un poder nacido. A medida que el sol del mediodía se desplazaba hacia el oeste, el frío de la tierra hacía que la gente se frotara las manos o estornudara incómodamente. Los vientos más fríos comenzaban a soplar y la tierra se estaba volviendo aún más fría. La nieve también se hacía más frecuente, pero los pájaros que vivían en el extremo sur del continente no tenían por qué migrar, ya que el frío era una constante y, si eso fuera un problema para ellos, ya habrían emigrado hace mucho tiempo. Pero muchas formas de vida pequeñas todavía se agrupaban o creaban áreas de hibernación especializadas donde acurrucarse. Y la vida tomó un rumbo más tranquilo en general. En el bosque cercano a la ciudad, un hombre de cabello rizado y ojos negros miraba hacia el suelo con sus ojos brillando caóticamente. Oh, murmuró con tristeza. A su lado había un hombre de ojos y cabello gris pálido. No pudo encontrar a Kevin por todo el bosque y finalmente, de mala gana, gastó sus cristales del Dao de la oscuridad y empleó a este cultivador de la etapa de evolución para ayudarlo a encontrarlo. Lamento decir esto, compañero buscador del Dao. Pero siento el hueso aquí debajo. Los ojos gris pálido del hombre brillaron mientras decía con un sonido tan ronco como el rechinar de los huesos. Tus huesos y los huesos de abajo son del mismo linaje y es el más fuerte que he sentido después del tuyo. Ueyama sintió con calma mientras agitaba las manos hacia el suelo. Fue como si una tremenda ola de viento pasara mientras el barro se despedazaba y dejaba al descubierto una pequeña cabeza.
Muchos gusanos se la estaban comiendo, pero en el momento en que William los miró, también volaron en pedazos. Luego miró el cadáver de Kevin y vio que salía flotando del barro por sí solo. Lo hizo caer a un lado y preguntó: «Sabio devorador de huesos, ¿qué piensas de esto?». Al mismo tiempo, también miraron el cuerpo ya podrido del viejo comerciante Shan Shan, que estaba lleno de gusanos y completamente hecho de huesos. El sabio devorador de huesos miró el cuerpo con el ceño fruncido. «¿Veneno?», preguntó. Justo lo que pensaba. William asintió mientras su sentido del alma se expandía para percibir los dos cadáveres. Kevin no tenía heridas, excepto el inútil intento de los gusanos de morder la fuerte piel del chico. La cabeza de este cuerpo fue cortada. Un corte limpio, ni siquiera quedan rastros de energía aquí. Pero su mirada luego se desvió hacia su propio pariente. Sin embargo, el cuerpo era demasiado viejo para averiguar qué tipo de veneno infernal mató a un experto en la etapa de evolución. Pero hay otra posibilidad, dijo el sonido croante de los huesos, astuto como un zorro. Uno de los otros dos se movió. El oscuro y caótico brillo de la mirada del hombre tranquilo parpadeó. No, si ese fuera el caso, mi muchacho habría dejado señales únicas al morir. ¿Crees que no preparé nada, amiguito? Los ojos de Von Sage brillaron mientras se encogía de hombros en señal de interrogación. No quería involucrarse en luchas que estuvieran por encima de su nivel. ¿Tu clan de hueso realmente sabe cómo mantenerse alejado de los problemas, eh? Suspiró William mientras agitaba su mano, haciendo que los cadáveres desaparecieran. ¿Mi clan de huesos? El compañero buscador del Dao debe estar bromeando, somos solo una familia débil y el más fuerte soy yo. No somos un clan. ¿Cómo podemos ayudarte? Pero su sonido ronco era tan tranquilo como siempre y sus ojos grises también estaban sin brillo. William lo miró con ojos profundamente intrigados. La muerte de una etapa de evolución era preocupante, pero nada demasiado peligroso, pero esta persona del clan Bone lo hacía sentir incómodo. Él mismo era un hipócrita, pero odiaba a otros hipócritas. Mientras no interfieras en mis asuntos, William lo miró caóticamente, sin importar que, ninguna etapa de evolución podía estar en igualdad de condiciones con un nacido en el poder. No los denunciaré ante el templo. Se alejó caminando con calma, pero el sabio comehuesos permaneció allí con la tez pálida. El muñón de su antigua mano izquierda derramaba sangre mientras permanecía allí. Con un golpe, un brazo límpido y sangrante cayó a un lado y su corazón latió a su lado. No cuestiones el cielo. Ni lo ancho que es, dijo la voz tranquila pero profundamente caótica de William, y desapareció entre una bandada de plumas oscuras. El hombre pálido miró el lugar donde desapareció con el corazón temeroso y sudaba profusamente mientras el dolor de la mano cortada comenzaba a hacerlo jadear. Un hombre tan profundo como un pozo antiguo, el patriarca tenía razón. Todavía no debería interferir con ninguno de los tres jefes de clan a la ligera. Luego frunció el ceño. ¿Pero quién mató a ese mocoso? Welly se despertó con un bostezo y estiró su cuerpo desnudo sin soltarse del abrazo de Ann Lee, quien instintivamente la abrazó con más fuerza. Ella se estiró un poco más y luego miró el rostro de su hijo. De repente abrió los ojos y la besó en la mejilla. Despierta y prepárame un té. ¿Estabas despierto, Xiao Li? Welly sonrió y acarició sus mejillas. Estaba meditando, asintió Ann Lee. Ahora ve y haz lo que te dije. Ni siquiera me he bañado después de nuestra sesión de hoy, ¿por qué estás tan ansiosa? Hizo pucheros. No mucho, pero tenemos que preparar algo especial para la recuperación de Li Yao, ¿verdad? Welly asintió y Ann Lee la besó nuevamente en la frente. Mamá, ¿qué piensas de Li Yao? Así es como se comporta una suegra. Muestra algo de respeto hacia tus mayores, Xiao Li. Está bien, entonces, ¿qué piensas de la suegra? Preguntó Ann Lee. Ella le dio un beso en la mejilla en señal de aprobación. ¿Sabes qué? Creo que es como una muy buena amiga para mí. De hecho, hablamos una vez cuando tú no estabas presente. Oh, ¿qué pasa? En cuanto a tu matrimonio con Li Yue, ella quería hacerlo oficialmente y yo le dije que lo haríamos. Y también me contó que Li Yue no puede caminar derecha cada vez que ella y tú están solas, capítulo 80 Las 7 transformaciones de lo sagrado, entonces, ¿lo haces con ella ahora? ¿Hasta dónde has llegado? Preguntó con curiosidad. Ann Lee se preguntó. Como mucho la tocaré con el dedo, todavía no hemos tenido sexo. Y no planeo tenerlo primero con Li Yue. ¿Entonces? Preguntó Joely con curiosidad. Quiero acostarme con mi suegra primero. Y después de eso, me casaré oficialmente con Li Yue y pasaremos nuestra primera noche juntos.
Welly parpadeó confundida. Estaba aturdida. Xiaoli, ¿quieres a Li Yao? La quiero. De hecho, ya nos divertimos un poco, pero todavía no estamos en ese punto. Welly sintió mucha curiosidad y lo miró con el ceño fruncido. ¿Qué tipo de diversión? ¿Cómo crees que la curé? Preguntó An Li, tocando el coño desnudo de su madre para que ella lo entendiera. Te dije que puedo absorber todo tipo de energía siempre y cuando haga que el usuario se sienta lujurioso. Los ojos de Welly se abrieron de par en par. ¿La tocaste con el dedo, la vagina? An Li asintió y comenzó a frotarle la vagina. Se movió ligeramente y ella separó las piernas para dejar que su mano hiciera su trabajo fácilmente. ¿Es tan tabú? Welly parecía un poco avergonzada. Estás teniendo sexo con tu propia madre, y tienes una esposa, mientras que también tienes una relación única con la suegra. E incluso te estoy apoyando desde atrás. An Li le acarició sensualmente la cintura y le acarició suavemente los pechos con la mano libre. Está bien, solo importa nuestra felicidad, ¿a quién le importa si es un tabú a los ojos de los demás? Después de todo, toda la vida surgió de esas relaciones. Los primeros humanos eran todos familia. Welly asintió, sintiendo los músculos firmes de su cuerpo contra su cuerpo suave y tierno. Es verdad. Una madre que no puede hacer lo que yo hago contigo realmente está perdiendo. Podía sentir sus dedos recorriendo su raja y deslizándose suavemente hacia adentro. Pero tardaste tanto en dejarme hacerlo. Deberíamos haber empezado a hacerlo hace mucho tiempo. Pero Xiaoli, mi cuerpo estaba lleno de energía caótica después de todo. Tu espalda no estaba. Welly abrió torpemente sus piernas para dejarle una entrada más amplia. Por cierto, ¿cómo era ella? ¿La de ella o la mía? ¿Cuál te gusta más? Preguntó Welly, con una mirada satisfecha en su rostro. An Li la miró y sonrió. Amo más a Li Yue. Solo lo toqué y nunca lo vi, pero apuesto a que es el más limpio y lindo de los tres. Welly frunció el ceño y se sintió un poco incómoda. Tenía la sensación de que era una broma, pero no le gustó la broma y, en cambio, apartó la mano de su vagina. Entonces no me toques. An Li se rió entre dientes y volvió a introducir sus manos para masajearla. Estoy bromeando, por supuesto, en todo, mi querida mamá es lo primero. Será mejor que así sea. Gimió ella levemente mientras él mantenía sus piernas abiertas y su vagina expuesta. A ella le parecía bien que él tuviera una reina y todo eso, tampoco le importaba que él disfrutara con otras mujeres. Simplemente no quería que él pusiera a nadie por encima de ella. Él lo sabía y ella también. Eran la prioridad el uno del otro. Por cierto, mamá, ¿tienes algún problema con que tome a Li Yao como mía? Welly gimió relajadamente y dijo felizmente. Siempre que me lo digas de antemano así, estoy bien con quien quiera que tomes, ¿sabes? Solo no seas tan brusca como la última vez. An Li asintió. Por cierto, de ahora en adelante necesito tener sexo contigo más seguido. Lo haré a menudo, cada vez que tenga la oportunidad. ¿Por qué? Welly mantuvo su mano quieta y lo miró. A partir de ahora voy a practicar un método de cultivo corporal y necesito mucha energía. Tener sexo es la forma más eficiente. Welly asintió sin pensarlo mucho. Al final, a pesar de que An Li le había dicho que alguien tenía que ser un evolucionado para practicar métodos corporales, nunca se había molestado en recordar cosas muy lejanas en el futuro. An Li dejó que su dedo vagara dentro de ella en silencio. Welly tomó suavemente su gran polla y comenzó a mover sus manos de un lado a otro. No se negó y así, aproximadamente un minuto después, An Li se corrió. Pero tuvo que seguir usando sus manos durante otros 5 minutos más o menos antes de poder hacer que su madre se corriera. Luego respiró agitadamente por un rato antes de vestirse y salir a darse un baño rápido. En realidad no le habría importado lamerle la polla hasta dejarla limpia de esperma, pero él no la dejó hacerlo. Era solo que él quería que ella lo hiciera, pero en realidad no quería obligarla a hacerlo. Ella era demasiado pura. Él simplemente no podía permitirle que se la chupara. Después de que ella se fue, él sonrió y se sentó con las piernas cruzadas. No podía relajarse y estaba muy emocionado por comenzar a cultivar su cuerpo también. Luego sacó un libro negro, antiguo y desgastado de debajo de la cama y comenzó a leer en él el método de transformación del demonio. La transformación demonio tenía 7 partes y una vez que completara las 7, su cuerpo sería tan fuerte como el cuerpo del demonio sagrado. Construcción de piel, estiramiento de tendones, forja de huesos, condensación de sangre, transformación de carne, fortalecimiento de órganos, perfección física.
El método de transformación demoníaca transformó las partes del cuerpo de un humano normal, una por una en una que es similar al demonio sagrado, y no había un orden único para realizarlo. Cada transformación proporcionó un beneficio único, y después de que todo fuera similar al demonio sagrado, sucederá la perfección física final y el cultivador finalmente tendrá un cuerpo igual al del demonio sagrado. Pero solo podía entrenar una parte del cuerpo a la vez. Después de todo, el alma tiene que ser lo suficientemente fuerte como para soportar un cuerpo tan poderoso, y solo después de alcanzar la siguiente etapa de cultivo podría pasar por la siguiente transformación. Pero ahora ya era un evolucionado y había cultivado las 3 etapas anteriores: adquisición de chispa, despertar y evolución. Por lo tanto, su alma ya era capaz de soportar 3 transformaciones. Se preguntó qué debería transformar primero y dónde comenzar con el cultivo de su cuerpo.